Mi abuelo murió sin que nadie supiera quién era realmente. En su funeral hablaron de su generosidad, de su inteligencia, de todo lo que había construido. Yo escuchaba en silencio, pensaba en la niña que fui, pensaba en todas las veces que me senté a pocos metros de él fingiendo normalidad. Pensaba en las navidades, en los cumpleaños, en las fotografías familiares. Hay algo perverso en compartir la mesa con la persona que destruyó tu vida, mientras todos los demás levantan sus copas en su honor. Lo observaba reír, lo observaba envejecer y me preguntaba, ¿cuántas veces había dormido tranquilo después de arruinar el sueño de una niña? Nunca dije nada, no porque no quisiera, sino porque en familias como la mía, la verdad tenía menos valor que las apariencias. Después de su muerte pensé que todo terminaría, que me dejaría en paz. ¡Ah! ¡Qué ingenua fui! Los muertos tienen formas extrañas de quedarse. Durante años me empeñé en no pensar, en no recordar, en mantenerme ocupada, en llenar cada rincón de mi vida de ruidos para no escuchar lo que ocurría dentro de mi cabeza. Bebí más de lo que debía. Me perdí más veces de las que puedo contar. Tomé decisiones que me hicieron daño. Me entregué a personas que jamás me habrían tendido la mano si me hubieran visto caer. No estaba buscando placer, no estaba buscando amor. Estaba escapando de esos recuerdos que aparecían sin avisar. Un olor a loción para después de afeitarse. Una niña corriendo muy asustada. La voz de alguien parecida a la suya. Y de pronto volvían los fragmentos, destellos, sensaciones, la certeza insoportable de que hubo muchas cosas que jamás debieron ocurrir. Momentos que ninguna niña debería conocer. Recuerdos que aparecían como cuchillos filosos abriendo mis heridas siempre infectadas. La puerta de mi cuarto abriéndose en mitad de la noche. Su mano sobre mi boca, ahogando mis gritos. El peso de su cuerpo sobre mí. Sus besos salivosos que para mí eran escupitajos en la cara. Sí, era mi abuelo, arruinándome la niñez, arruinándome la vida, despojándome de mi inocencia. Si dices algo, mato a tu mamá, me decía siempre. Y yo le creía, estaba segura que lo haría. Él era capaz de todo. Y al día siguiente, cuando yo despertaba, ojerosa, adolorida, sin alma, allí estaba él, comiéndose su cereal como sin nada, riéndose con mi papá, viviendo con mi alma, con mis sueños destrozados, con mi infancia desgarrada por unos instintos enfermizos. Recuerdo la tarde que mamá salió y no me llevó. Yo nunca me he quedado en casa, pero esa vez me dejó a su cuidado, a su cuidado. Ella sabía, yo la medio dije un día, pero se hizo la que no era con ella. Me evadió, no me dio importancia. Y ese día me entregó a mi violador en bandeja de plata. Ya no me tapó la boca. Esa tarde jugó a la casita conmigo. Mamá y papá. Fue grotesco, surrealista. Por momentos era muy dulce. Y después se volvía un violento engendro del diablo que me degustaba a sus anchas. Perdí el conocimiento y ya no supe más de mí.
hasta que desperté acostada al lado de mamá, que como siempre me culpa. Esta niña no come nada. ¿Cómo coño iba a comer si no tenía ni espíritu que alimentar? ¿Para qué vivir? Me preguntaba yo una y otra vez, ¿para qué vivir? Y así transcurrió mi niñez. Full miedos, full traumas. Durante años me empeñé en arruinar mi propia vida. Siempre encontraba una manera de hacerme daño. Bebía más de la cuenta, me despertaba en casas que no reconocía, aceptaba migajas creyendo que era amor. Pedía perdón incluso cuando no había hecho nada malo. No había nada que hiciera que desapareciera este dolor. Se disfrazaba, cambiaba de nombre, se convertía en alcohol, en rabia, en vergüenza, en hombres equivocados, en matrimonios vacíos, en una tristeza que te acompaña durante tanto tiempo que acabas creyendo que forma parte de tu personalidad. Y un día, muchos años después de su funeral, entendí algo. La mujer que yo había pasado media vida intentando corregir no era el problema. La mujer rota, la mujer sumisa, la mujer que se abandonaba una y otra vez, la que se conformaba con tan poco, esa mujer no era el problema, era la consecuencia. Durante años pensé que había logrado esconderlo. Creía que mis hijos no se habían dado cuenta. Los niños siempre se dan cuenta. Mi hijo había crecido viendo a una madre que lloraba por cualquier cosa. Una canción, una película, una discusión sin importancia. Había crecido viendo cómo me disculpaba, incluso cuando otros me hacían daño. Cómo soportaba humillaciones que nadie debería soportar. Cómo me sobresaltaba cuando alguien levantaba la voz. Y muchas veces, aunque ahora me avergüence admitirlo, él fue más adulto que yo. Mientras otros niños corrían detrás de una pelota, él estaba pendiente de su madre, tratando de hacerme reír, intentando arreglar problemas que nunca debieron ser suyos. Pero los hijos ven mucho más de lo que los padres imaginan. Una noche, después de una de tantas crisis que yo llamaba un mal día, se sentó frente a mí. Ya era casi un hombre. Me miró durante unos segundos y dijo algo que me atravesó el alma. Mamá, tú nunca has sido feliz. No supe qué responder. Porque era verdad, toda mi vida había aprendido a fingir, pero nunca había aprendido a ser feliz. ¿Quién te hizo tanto daño?, preguntó. Sentí que el aire desaparecía de la habitación. Nadie me había hecho esa pregunta. Nadie. En 40 años, ni mi madre, ni mis parejas, ni siquiera yo misma. Aquella noche no respondí, lloré, como no había llorado en décadas. Por primera vez alguien estaba mirando la herida en lugar de las cicatrices. Unos días después, mi hijo volvió a insistir y me dijo algo que jamás olvidaré. Mamá, lo que sea que te pasó, no tienes que seguir cargándolo sola. Fue la primera vez que consideré pedir ayuda. No porque creyera merecerla, sino porque estaba cansada de sobrevivir, de tener miedo, de sentirme rota. Y quizás, solo quizás, empezaba a creer que aquella mañana podía hacer algo. Esa niña abandonada, esa niña merecía algo mejor que seguir sufriendo en silencio. La primera vez que entré en el consultorio de una psicóloga, pensé que iba a hablar de mi abuelo. No hablé de él. Hablé de mis matrimonios, del alcohol, de las drogas,
de mis ataques de llanto, de mi incapacidad para confiar en nadie, de mi costumbre de pedir perdón por existir. La psicóloga me escuchó durante algunas semanas y un día me dijo algo que me dejó paralizada. Usted no está deprimida. La miré confundida. Llevaba años pensando que la depresión era mi problema. Usted está traumatizada. Traumatizada. Nunca había usado esa palabra para describirme. Para mí, las personas traumatizadas eran los soldados que regresaban de la guerra, las víctimas de secuestro, las personas que sobreviven catástrofes. No una mujer madura que iba a trabajar todos los días y aparentaba tener una vida normal. Entonces comenzó a explicarme. Me habló del estrés postraumático complejo. Me habló de la hipervigilancia, que es vivir esperando una amenaza incluso cuando no existe. Me habló de la disociación, que era exactamente esos momentos en los que mi mente, buscando desaparecer, pero me protegía de mis recuerdos. Ya no me acordaba de nada. Me habló de la vergüenza tóxica. Sí. Era esa sensación permanente de creer que había algo malo dentro de mí. Me mostró mis heridas de apego. Como una niña que nunca fue protegida termina creyendo que no merece protección. Carris. Por primera vez mi vida comenzó a tener sentido. No era una mujer defectuosa. Era una niña aterrorizada que había crecido. La recuperación fue mucho más difícil de lo que imaginé, porque sanar no consiste en olvidar. Consiste en recordar sin destruirte. Durante meses hice ejercicios que parecen absurdos. Un día apareció un enorme cojín en medio de la consulta. Se veía abrazable, así que lo abracé. Llévelo con usted a todas partes, me dijo. No entendí. A todas partes, enfatizó. Lo cargué durante solo 3 días. Mientras caminaba, mientras intentaba servirme un café, iba al trabajo con él, intentaba cocinar. Total que al final estaba agotada. Me dolían los brazos, la espalda, el cuello. Al regresar a consulta, ella me preguntó, ¿qué sentiste? ¿Que pesaba demasiado? Dije, exactamente eso es lo que llevas cargando desde los 4 años. Por primera vez pude ver mis traumas. No como recuerdos, sino como un peso que condicionó cada decisión, cada relación, cada lágrima. El otro día me pidió que escribiera en papel todo aquello que me perseguía. Abuso, vergüenza, miedo, culpa, abandono, silencio. Los colocó frente a mí los papelitos. Ponle nombre, porque los monstruos sin nombre son invencibles, pero los monstruos nombrados pueden enfrentarse. Lloré, grité, me llené de furia contra mi abuelo, contra mi madre, contra todos los adultos que no vieron lo que tenían delante. Aquella niña que fui nunca tuvo ninguna oportunidad. Jamás fue culpable, jamás provocó nada, nunca mereció nada de aquello. La aceptación vino después. No fue un momento mágico, no hubo revelaciones, fue simplemente dejar de discutir con el pasado. Aceptar que ocurrió, aceptar que no podía cambiarlo y que la niña que fui merecía compasión y no castigo. Poco a poco la vida empezó
a pesar menos. No, no porque desaparecieron los recuerdos, sino porque dejé de cargarlos sola. Mi hijo fue testigo de todo, de las recaídas, de los retrocesos, de las noches difíciles y también de las pequeñas victorias. La primera vez que puse límites, la primera vez que dije no, la primera vez que dejé de pedir perdón por cosas que no eran culpa mía. Un día me abrazó, sonrió y me dijo: estoy orgulloso de ti, mamá. Nunca me reconstruí por completo. Hay heridas que dejan cicatrices para siempre. Hay noches que todavía duelen los recuerdos. Hay momentos que siguen apareciendo, cuando menos los espero, pero ya no vivo ahogada en ellos. Durante muchas décadas, el sufrimiento fue el océano donde nadé, me ahogué, me perdí, hasta que un día, poco a poco, gota a gota, ese océano se secó. Y cuando el agua desapareció, no encontré una mujer perfecta, no encontré una mujer sin heridas. Me encontré a mí, repotenciada, yo .2. Y por primera vez, eso fue suficiente. Te quiero. Más mujer que nunca.